Bien, buenos días y gracias. En primer lugar, quería agradecer al profesor Ateo Ortúa de la Peña, Nelson, por haber venido a Granada, por haber facilitado la posibilidad de hacer un acuerdo, un convenio entre la Universidad de Utah y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y también quiero agradecer al profesor Aureliano Martín, profesor de la Universidad de Granada, haber hecho de casamentero, ¿no? En ese sentido, ¿no? De facilitar la unión entre la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad Utah Valley y un poco, cuento un poco, la idea era, el profesor Ateo Ortúa está en España, ha venido a trabajar con el profesor Aureliano Martín, que tiene una colaboración que empezó en un congreso de la Asociación Americana de Salud Pública, y a raíz de ahí colaboraron juntos y trabajaron en algunos aspectos comunes, ¿no? El profesor Ateo Ortúa es médico de la Universidad de Cartagena de Indias, máster en salud pública por Western Kentucky, es PhD de la Texas A&M University, es profesor asociado del Departamento de Salud Pública y Salud Comunitaria de la Universidad del Valle de Utah, ¿no? Ha colaborado y ha trabajado con OPS y, por tanto, estamos encantados de poder establecer alguna relación entre las dos universidades, entre su Departamento de Salud Pública y Salud Comunitaria y la escuela. Y en este caso, lo que nos va a contar es una línea de un estudio exploratorio que están haciendo sobre detección precoz, ¿no? Y intervención temprana alrededor del tema de la genómica en general, ¿no? Y por tanto, un tema novedoso, interesante, que puede ser de interés para el futuro, y por tanto creemos que desde la escuela estamos interesados en abrir vías en ámbitos en los cuales no hemos trabajado, ¿no? Y que queremos posibilitar esta vía. Por tanto, agradecer a Nelson, ¿no? Que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Y nada, encantado de oírte. Muchas gracias. Y también gracias al profesor Aureliano Martín, ¿no? Que es el que nos ha ayudado a esta unión. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me retiro. Bueno, ya hemos probado el audio, entonces está todo bien, ¿cierto? Puedo hablar al nivel normal. Allá al fondo me están escuchando bien. Ok. Entonces, bueno, gracias Aureliano, gracias a la escuela por su gentileza en recibirme aquí. Aunque estoy con un poquito de jet lag, si en algún momento digo alguna cosa incoherente, por favor me lo dicen. ¿Sí? Todavía, de pronto tengo algún cortocircuito en el cerebro y esas cosas pasan, ¿verdad? Nadie está exento, especialmente cuando para mí eran las 3 de la mañana, normalmente, y aquí estamos ya que a las 12 y algo. Bueno, el tema que yo les traigo es, como decía Joan Carles, es un estudio exploratorio en cómo se está llevando en este momento la provisión de servicios de pruebas genéticas y de consejería genética en hospitales en Estados Unidos. Es un tema muy controversial, también de mucha actualidad. Hay avances permanentes diariamente en el tema de medicina genómica, medicina personalizada, en fin, diferentes nombres que se reciben para un campo que está en constante evolución y que cada día se hace más fácil para el acceso tanto a los prestadores de salud como a los pacientes. Cumpliendo el protocolo, declaro que no tengo ningún tipo de intereses o de conflicto de interés en esta conferencia. Sabemos que ha habido estudios previos que han descrito, digamos, algunos aspectos de la utilización de servicios de pruebas y de consejería genética.
que han explorado, digamos, en términos generales, algunas barreras para el acceso a los servicios, como la falta de cobertura por seguro de salud o la falta de reembolso. Bien sea el reembolso entendido en el sistema norteamericano de salud, el reembolso es el que le hace el asegurador al prestador de servicios de salud. No es que le reembolsan, aunque en algunas ocasiones ocurre cuando el paciente paga de su propio bolsillo, hace lo que se llama un out-of-pocket payment, es decir, paga de su propio bolsillo y la aseguradora posteriormente le reembolsa el dinero que sea necesario. Y esta falta de reembolso está dada básicamente porque para que estas pruebas sean pagadas, deben cumplir con unos determinados protocolos en el momento de su formulación. Hay algunas pruebas que son suficientemente conocidas, llevan muchos años en el mercado y entonces estas pruebas no tienen ningún inconveniente. Han superado las pruebas de uso y de abuso. Entonces esas pruebas se formulan dentro del protocolo y no hay ningún problema, ya hay acuerdos sobre tarifas, en fin. Hay unas pruebas nuevas que voy a describir más adelante, cuya formulación y cuya utilización están aún en una gran controversia. Entonces hay algunas aseguradoras que reconocen la utilización de la prueba y la pagan a determinada tarifa, hay otras que no. Y en general lo que ocurre es que la mayoría de las aseguradoras siguen la orientación que da el Centro para Medicare y Medicaid. Es un centro que coordina la operación de los grandes sistemas estatales, digamos, de salud en Estados Unidos, pero él no tiene ninguna capacidad rectora sobre el sistema. Simplemente ellos establecen para el seguro de personas ancianas o con algún tipo de incapacidad, que son el Medicare y el Medicaid, establecen una política de precios. Y los demás, digamos, siguen ese ejemplo que establece el Centro para Medicare y Medicaid. Más o menos en la línea del precio que el CMS establece, en fin. Entonces se vuelve como una especie de estándar de mercado, aunque no está determinado por reglamentación. Es distinto a un sistema como el sistema español, en el cual si esto ocurriera habría una clara reglamentación desde el nivel central, o por lo menos desde el nivel territorial. En este caso sería la Junta de Andalucía, ¿verdad?, que establecería la aceptación de la utilización de estas pruebas, establecería una política de costos internos, porque a las personas no habría que cobrarles nada, y bueno, todo el mundo seguiría por esa línea. Allá entonces no existe esta gobernanza vertical dentro del sistema, y lo que se hace es seguir, digamos, el ejemplo que el Centro de Medicare y Medicaid toma. Entonces, y obviamente hay unos baches, unas brechas para acceder a estos servicios. Entonces, el propósito del estudio era identificar cuáles eran esos factores asociados con la variación, con las variaciones en la provisión de servicios de pruebas genéticas y genómicas y de consejería genética en los hospitales en Estados Unidos. Entonces, porque las cosas dependen altamente de las condiciones particulares de cada sistema hospitalario. Puede ser un sistema hospitalario público, puede ser un sistema hospitalario privado. Puede ser una empresa que tiene propiedad sobre un grupo de hospitales y ellos trabajan sus políticas de prestación de servicios autónomamente. O es un conjunto de hospitales del gobierno o del estado, dependiendo si es del condado, del estado o son de nivel federal. Porque el país funciona de una manera muy, digamos, hay una alta independencia en cuanto a la toma de decisiones en múltiples niveles. Entonces yo consideré, después de unas conversaciones acá con Aureliano, que era importante dar un contexto, porque es distinto cuando uno presenta esto en el marco de la conferencia de la Asociación Americana de Salud Pública, donde todo el mundo, digamos, está metido en eso.
Pero traer la información a un medio distinto sería como un poquito desconectado si uno no tiene la oportunidad de proveer el contexto. Entonces, obviamente, en la conferencia que yo presenté en Chicago ahora recientemente, pues toda esta parte de introductoria y de contexto no estaba ahí. Es una presentación un poco más corta, ¿no? A uno le dan máximo 15 minutos y ahí tienes que hacerlo bien. Entonces acá afortunadamente hay un poco de más tiempo, entonces me da la oportunidad de poder poner estas cosas en contexto. Entonces, quiero empezar aquí por la parte de las pruebas genéticas en general. En el sistema, bueno, se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo pruebas genéticas, diferentes tipos de técnicas. A medida que la tecnología ha ido evolucionando, pues hemos tenido acceso a pruebas que son mucho más confiables, que tienen una capacidad de especificidad, de sensibilidad mucho más alta, con una reducción notable de los falsos positivos, con valor de predicción positiva muy alto, en fin, la tecnología nos ha ayudado mucho. Entonces yo pongo aquí una lista, por ejemplo, es simplemente un grupo de ejemplo, porque si yo pongo la lista completa, pues no me cabe en la pantalla y son más de 200. Prácticamente que me tocaría pasar media conferencia nomás mostrándole la lista de las pruebas que están disponibles, ¿sí? No significa que todas se usen extensivamente porque hay algunos síndromes que son bastante raros, pero hay pruebas que están disponibles. Y con este boom que vino después del desarrollo de las técnicas para poder estudiar el genoma humano, vienen nuevas pruebas y vienen nuevos avances. Entonces, básicamente hemos usado para el tamizaje neonatal, para pruebas de diagnóstico, para no bloquearles a ustedes ahí la pantalla, pruebas de los padres para ver quién puede ser portador de un gen que pueda estar defectuoso, el diagnóstico prenatal, que también es otra área en la cual se está haciendo un avance muy grande, a medida que tenemos una capacidad cada vez mayor de poder hacer intervenciones seguras en el útero, inclusive ya con algunas cirugías sin útero. Los test de predicción de expresión genómica y las pruebas farmacogenómicas, o de conjunto, o de diagnósticos acompañados, en fin, hay una cantidad de nombres, no sé cuáles usan aquí en España, pero digamos que en principios generales son los mismos. Entonces, por ejemplo, la componente de tamizaje neonatal y de pruebas genéticas en recién nacidos. Bueno, empezamos en los 60 con las pruebas de fenilcetonuria, viendo pues cómo era esta alteración en el metabolismo normal, ¿cierto?, de un aminoácido, y que se empezó a encontrar que en la orina había unas trazas que nos ayudaban a identificar este tipo de problema. Y que el tratamiento temprano determinaba la prevención de consecuencias en la salud del individuo que lo padecía. Entonces, digamos que a nivel de Estados Unidos, el gobierno federal no establece ningún tipo de estándares o reglas. Constitucionalmente no está facultado, no hay una ley que determine eso, y de nuevo, lo que se piden son unas consideraciones o guías generales de práctica, recomendaciones, no son vinculantes, no son obligantes, lo cual pues determina también una serie de dinámicas que en un sistema como el de aquí no existen. Por ejemplo, los estados, cada estado es como tener 50 países pegados el uno al lado del otro. Entonces, cada estado determina, de acuerdo con su autonomía, cuáles pruebas va a incluir dentro del paquete de tamizaje neonatal. Y los requerimientos están determinados por cada Secretaría de Salud de ese estado, o por cada Junta de Salud. Entonces, la Junta de Salud de Utah tiene unos parámetros, la Junta de Salud de New Jersey tiene otros parámetros, la Junta de Salud de Texas tiene otros parámetros. Cada estado es libre de definir, de acuerdo con sus condiciones,
sus prioridades, cuáles son las pruebas que van a estar incluidas ahí. Y otra cosa es, con esta apertura del tema de la identificación y entendimiento sobre cómo funciona el genoma humano y la mejoría tecnológica de las técnicas de secuenciación, ya estamos llegando al punto de los costos inferiores a $1,000 por prueba. Por prueba, corriendo el genoma completo, ¿sí? Nosotros empezamos, el genoma completo valía una cantidad de millones de dólares cuando el proyecto empezó. Y ahora ya estamos en el horizonte de los $1,000 por prueba, lo cual lo hace mucho más masificante, digámoslo así. Entonces, pues por supuesto que vamos a tener la oportunidad de identificar los chicos que son, digamos, afectados en cuáles genes, y se puede utilizar estas pruebas con base en el genoma humano como las herramientas primarias de tamizaje e identificación. Entonces, obviamente, utilizar esta información de forma selectiva y mantener, digamos, esos datos en un repositorio, en un almacén, digamos, de información genética para futuras utilizaciones. Hasta el momento, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos financia, digamos, investigaciones aplicadas en este campo. Obviamente también financia investigación en el campo de la expresión genómica y en muchas otras áreas, porque ustedes saben que la función principal del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos es financiar investigación, especialmente investigación de punta. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro la curva con la ley de Moore. La ley de Moore, que determina que cada 2 años prácticamente que se duplica la capacidad de procesamiento. Entonces, si nosotros seguimos aquí, la curva de la ley de Moore, que es esta línea, ¿sí?, proyectado hacia el futuro de cómo empezamos en el costo. La primera vez que se trabajó secuenciación, una secuenciación y un presupuesto de $100 millones. Por supuesto que esa sola prueba valía $100 millones. Pero a medida que hemos ido avanzando en la tecnología y hemos ido avanzando en los conocimientos, etcétera, ya en el año 2015 ya estamos trabajando alrededor de los $1,000 por prueba. Algunas, me imagino que ustedes los han visto, estas pruebas de 23andMe o de Ancestry, te venden supuestamente, y por eso hubo una prohibición por parte de la FDA en la promoción que ellos estaban usando, porque estaban promoviendo estas pruebas como la llave para saber el futuro, ¿sí?, de tu salud. Y pues realmente no es así, porque hasta el momento nosotros todavía no estamos en ese punto del conocimiento. Estamos bastante atrás todavía en relación con eso. Sí, ellos ahora la promocionan como una prueba para saber cuánta proporción de blanco tienes tú, cuánta proporción de negro tienes tú en tu sangre, de indígena, del Medio Oriente, de la India, de la China, en fin, ¿sí? Entonces te venden una cosa como una especie de torta con la distribución, ¿verdad? La proporción de étnica, de raza, ¿sí?, que tú tienes en tu genoma. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las predicciones de salud, porque eso todavía estamos avanzando. Pero ya están costando alrededor de $1,000 por prueba. Y muy probablemente en 5 años va a estar por debajo de los 500 o muy cercano a los 100. Si seguimos con la misma tendencia de la ley de Moore. Bueno, entonces los programas de tamizaje neonatal que están gobernados por los estados, estos programas, por ejemplo, normalmente no están sujetos al permiso de los padres. Está mandado por la ley, hay que hacerlos y punto. Porque es obligación del Servicio de Salud, de la Junta de cada estado, tener la posibilidad de detectar tempranamente cualquier chico o chica que vaya a tener algún problema en su vida posterior. Y imagínense, si hay aproximadamente 4 millones de niños, sumando todos los estados, que tienen estas pruebas al año. Es decir, esto es una cosa grande, ¿sí? Y obviamente
los costos iniciales de instalar la infraestructura para poder desarrollar estas pruebas, pues es una inversión grande, aunque en el tiempo se van diluyendo esos costos. Así como la misma curva de Moore que estamos viendo ahí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Una inversión inicial alta mientras entrenas el personal, tienes el equipamiento, los reactivos, etcétera, y posteriormente con la práctica, la utilización del servicio, los costos unitarios van a variar hacia abajo notablemente. Una cosa importante que me había olvidado al principio. ¿Les parece bien si dejamos todas las preguntas para el final? Y yo voto toda la presentación de una y al final no. Ok. Bueno, entonces, fíjense que esto determina una rápida expansión con el avance del conocimiento genómico del genoma humano. Las posibilidades de tener más pruebas para detectar los mismos problemas y nuevos problemas es supremamente mayor. Y a medida que esta tecnología se desarrolla, nuevas plataformas están disponibles para poder desarrollar pruebas con confiabilidad, con especificidad, sensibilidad, un alto valor predictivo positivo, pocos falsos negativos, etcétera, etcétera. Las virtudes de la tecnología. No siempre la tecnología es mala, ¿verdad? Entonces, a nivel internacional, obviamente, si hay variación en un país como este, pues internacionalmente la variación es mucho mayor. Yo estaba en este momento conversando aquí con José Luis, me estaba contando que algunas preguntas de investigación que yo tengo, me dice, pero en España sería difícil hacer esa pregunta, porque aquí el sistema, todo el mundo asume que eso va a venir directo, mandado por el sistema sanitario. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, bueno, yo tengo la prueba aquí, tengo 30 kits aquí, los tengo aquí. Yo le digo, ¿te quieres hacer la prueba? ¿Por qué no, verdad? Bueno, yo soy de la aseguradora y entonces te pregunto, ¿tú preferirías que yo no conozca esa información? ¿Cierto? Solo va para tu médico, entonces vamos a asumir que Aureliano es el doctor aquí. Él no es doctor en medicina, pero es doctor en otra cosa, ¿verdad? Entonces la información está segura aquí. Entonces yo te digo aquí, bueno, si tú quieres que solo Aureliano conozca eso, te va a costar 1.000 euros. ¿Estarías dispuesta a pagar esos 1.000 euros? Tú estarías dispuesta. Ok. A alguien, levante la mano por favor, a alguien que no le importa si esa información la conozco yo, y no solamente a Aureliano. A alguien que no le importe eso, y le digo, entonces la prueba es gratis. No tienes que pagar los 1.000 euros. ¿No te importa? No, yo no te voy a cobrar nada. Ella prefiere pagar 1.000, pero que yo no sepa el resultado. Aureliano, solamente Aureliano lo va a conocer. Pero si a ti no te importa que yo conozca la información, tú no tienes que pagar un euro. Vale, entonces, ese tipo de preferencias. Ahora, si yo lo pongo en términos de José Luis como administrador hospitalario, ¿qué piensa el grupo de administración? Si esto sería bueno o no. ¿A qué precios ellos estarían dispuestos a comprar este tipo de tecnología? ¿Cómo considerarían ellos que sería viable, digamos, la utilización en términos prácticos en el sistema sanitario, ¿verdad? Y si tú vas y le preguntas, entonces, a los profesionales de salud, entonces yo le pregunto al doctor, Aureliano, entonces, ¿tú qué piensas? Que sí, es decir, tengo estas dos posibilidades y una cantidad en el medio. ¿Tú como médico estarías dispuesto a trabajar con estas pruebas? ¿Tú crees que sería bueno para los pacientes? ¿Y para el hospital? Y para el hospital. Entonces, ese tipo de preguntas sobrevienen cuando uno está considerando la posibilidad de utilizar este tipo de pruebas. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo, los criterios de quién debe estar, cómo deben ser tamizados, una necesidad evidente, que tiene que tener una población definida, que tiene que integrar el concepto de educación, de prueba, los servicios clínicos, la gestión. Es decir, hay una cantidad de cosas que pasan en el detrás de cámaras, ¿verdad? Nelson está aquí al frente hablando de esto y allá atrás hay un montón de gente que está trabajando y están haciendo los tweets y están poniendo las fotos y entonces ese es, ¿no? ¿Cómo funciona la industria del espectáculo? Exactamente igual. Hay una cantidad de gente detrás que está coordinando las cámaras, todo eso. Aquí también pasa.
Lo único es que no somos tan famosos, ¿verdad? Y no cobramos igual. Entonces, tenemos, digamos, toda esta serie de criterios para poder desarrollar este proceso de tamizaje e identificación con responsabilidad. Porque son procesos delicados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay unas condiciones para establecer, y pongo simplemente el ejemplo de Utah. En Utah, el programa de tamizaje neonatal incluye 39 pruebas. Hay otros estados que tienen más. El de Utah tiene 39 pruebas. Y el programa se hace básicamente en 2 tiempos. El primer tiempo, cuando, como dicen neonatos, ¿cierto? Recién nacido, pues acaba de nacer, ahí se toma la primera muestra. Normalmente, en las primeras 24 horas, a no ser que haya algún tipo de complicación, y entonces se espera máximo 4º, 5º día para tomar la primera muestra. Y después, normalmente, en la primera consulta de control con el pediatra, aproximadamente la 2ª o 3ª semana después de salido del hospital. Es una consulta de rutina. Entonces, en el programa de tamizaje de Utah determina que en ese momento el pediatra toma la muestra para el segundo examen. Aproximadamente 53.400 nacimientos cada año. O sea que esto se mueve, ¿no? Esto se mueve. Y el costo para el usuario es de $93, aproximadamente 83 euros, exactamente 82.99 de acuerdo con la tasa de cambio de hoy. Esta mañana me levanté bien temprano, bien preocupado. ¿Cuánto es exactamente eso en euros? Porque claro, uno tiene la mentalidad en dólares y dice, no, pero ellos no trabajan los dólares, ellos trabajan el euro. Entonces estaba haciendo el ejercicio, bueno, ¿cuánto equivale un galón de gasolina? Entonces el galón tiene 4 litros, ¿cuánto vale el litro? Ese tipo de conversiones. Como para ayudarme a pasar el jet lag y no salir con disparates en la conversación, ¿verdad? Bueno, entonces aquí están por desórdenes de aminoácidos, por desórdenes endocrinos, por desórdenes de la oxidación de ácidos grasos, por desórdenes de la hemoglobina, por desórdenes orgánicos y otro tipo de desórdenes. Entonces ahí tiene fibrosis quística, inmunodeficiencia al nacer, enfermedad de células en media luna, ¿cómo es que es la palabra? Ya me he olvidado. ¿Cómo es que le decimos en español a esto? ¿Ah? Las células en media luna tiene un nombre. ¿Ah? Anemia falciforme. Gracias. Anemia falciforme. Bueno, entonces ustedes ven que aquí están las 39 pruebas que el estado de Utah cubre. Y adicionalmente, cuando nosotros incluimos los conceptos de historia clínica familiar, entonces lo que se ha hecho allá por parte del Instituto Nacional de Genética es tratar de dar unos lineamientos sobre qué es lo que vamos a considerar seguro y qué es lo que no vamos a considerar seguro. Entonces se han organizado como tres tandas o 3 grupos o 3 franjas, ¿sí?, de seguridad. La primera franja o Tier 1, y les he puesto el link, ahí ustedes lo ven en azul, es porque le hacemos clic ahí y créanme que yo les estoy diciendo la verdad. Es que si hacemos el clic aquí, me va a abrir la lista. Bueno, ahí debió haber abierto la lista parece que no estamos conectados a internet. La lista de las pruebas que son consideradas del primer grupo, que son aquellas aplicaciones de historia familiar y de prueba genética y genómica que tienen una base de evidencia soportada y que garantiza las mejores prácticas para la puesta en marcha en el campo clínico. Es decir, esto está soportado por la evidencia y usted la puede usar con tranquilidad. Hay evidencia suficiente y de buena calidad. Ustedes saben que hay varios niveles de eficiencia, ¿no? Entonces, no solamente que hay evidencia suficiente, sino también de buena calidad para utilizarlo. Entonces están las pruebas del nivel 2,
Entonces ya estas pruebas tienen un poquito de menos evidencia disponible, hay que usarlas con más cuidado, todavía está a criterio del profesional de salud, pero pues puede ser algo riesgoso. Y las de tipo 3, que definitivamente son las que nadie recomienda, hey, ahí no te metas. Eso no lo uses porque suena a problema. Y obviamente viene complementado con unos servicios de consejería genómica y genética. Porque en Estados Unidos funciona, bueno, ustedes saben que es la historia de que la información personal es algo sagrado, se protege la privacidad del individuo al máximo. Esta es la sociedad más individualista del mundo. Entonces, José Luis me decía, aquí la historia clínica la puede hacer, usted entra como médico en el sistema y usted ve la historia de la persona completa. Si tiene problemas endocrinos, otorrinos, psiquiátricos, en fin. Allá eso no se puede. Porque existe un mandato federal que es llamado el HIPAA que controla eso. Y me impide, aún siendo yo médico tratante, poder observar ciertos componentes de la historia clínica. Yo no tengo acceso a esa información. Ni siquiera, solo puedo, por ejemplo, saber lo que yo estoy prescribiendo. No puedo saber lo que otro colega está prescribiendo. A no ser que yo le pregunte a la persona, decirle, ¿está tomando alguna otra droga? Y yo pongo la nota ahí. Porque obviamente me interesa saber si hay algún tipo de interacción o de inconveniente, ¿cierto?, entre los medicamentos. Entonces, esto pasa por un equipo multidisciplinario, enfermería, consejería genética, etcétera, de tal manera que cuando uno va a trabajar ciertas pruebas, las que están por fuera del mandato legal de tamizaje neonatal, tienen que ir a consideración del grupo multidisciplinario y tienen que tener el ok, sea del paciente o sea de los padres de la criatura, según el caso. Entonces, caemos en el otro grupo grande, uno de los que se ha beneficiado de los avances en esta tecnología genómica, que es el de grupos de perfiles de expresión genómica, que sirven para básicamente estimar y o predecir cuál va a ser el comportamiento futuro del tumor. La prueba que mejor perfil tiene en este momento es el Oncotype DX para cáncer de mama. Tiene un cáncer de seno, dependiendo del estadio y dependiendo del tipo histológico del tumor, se ordena especialmente en mujeres jóvenes, primer tumor de determinadas características y que no ha invadido territorios aledaños, le aplica la prueba de expresión genómica y eso le va a dar un puntaje. Y ese puntaje te dice a ti si ese tumor es probable o no que tenga recurrencia o que vaya a ser metástasis. Entonces, de esa manera tú le ahorras la quimioterapia, la radioterapia. Supongamos que el puntaje es muy bajo. La mayoría de los tumores sale con puntaje bajo. Entonces, por protocolo no es necesario darle ciclos de quimioterapia y radioterapia que antes hacíamos porque no sabíamos. Entonces, cáncer era igual a quimioradio. Ahora ya no es tan igual. Simplemente con extirpar la masa puede ser suficiente. Y de pronto es un tumor que no hace efecto espejo contralateral. Y le ahorra un sufrimiento. Usted sabe cuánto sufre una mujer con una quimioradioterapia, ¿verdad? Creo que todos hemos visto a alguien en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, que ha tenido un problema de cáncer y sabe lo que es ir a que se le caiga el pelo, a que vomite, en fin. Terrible. Además de los costos para el sistema, para la familia, para el individuo, etcétera, etcétera. Calidad de vida, bueno. Entonces, estas pruebas ayudan a tomar este tipo de decisiones clínicas. Y el otro componente es de farmacogenómica. Entonces, vamos a utilizar las pruebas, la información genética, para predecir cómo va a ser el comportamiento con la utilización de determinados fármacos. Sean pruebas del citocromo y medicamentos ibuprofeno, tolbutamina, amitriptilina, diazepam, en fin, o este es el grupo de los citocromos, o en el caso, por ejemplo, de vitamina K, si estamos tratando de ver warfarina o codeína, tamoxifen, etc. Esto yo no les traje la imagen porque, de nuevo, si les muestro toda la lista de las pruebas genéticas disponibles, es exactamente igual de larga la lista de pruebas farmacogenómicas que están en ensayos clínicos en este momento.
Yo les doy el link para que ustedes vayan a clinicaltrials.gov y ahí encuentren, se pueden divertir. Pueden jugar, armar matches y lo pueden poner a sus hijos a que, bueno, en la prueba tal que es lo que mide y ahí los entretienen. Y se entretienen ustedes. Paso es larguísima. Es decir, la cantidad de cosas que vamos a saber en el futuro. Y, obviamente, el tema del Obamacare. Todo el mundo le dice el Obamacare, pero realmente se llama la Ley de Protección y de Acceso Financiable o asequible gracias a los cuidados de salud. Entonces, por ejemplo, tenemos servicios preventivos que incluyen 18 servicios para adultos, 27 para niños, 26 para mujeres. Y dentro de estos 26 está la famosa prueba del BRCA, la de Angelina Jolie, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado en explicarle a la gente, mira, es que lo que hizo Angelina Jolie es que no toda la historia está afuera, ¿no? O muy poca gente la entiende. Es que la mamá de Angelina Jolie y la hermana de Angelina Jolie murieron de cáncer de seno. Entonces ella tenía unos evidentes factores de riesgo familiar y, habiendo la tecnología desarrollado la prueba para medir el gen BRCA1 y 2, que no solamente es de cáncer de seno, sino cáncer de seno y de ovario, y que ahora ella tuvo recientemente la salpingoforectomía bilateral, no solamente la mastectomía bilateral que tuvo hace unos años atrás, sino todo el paquete completo, para reducirle el riesgo de que se le presente un cáncer a un 5%, de un 85% que ella tenía. Para reducir ese riesgo en un 80% tuvo que cortarse las 2 mamas y sacarse los 2 ovarios. Porque la prueba de BRCA1-2 que ella se hizo mostraba esto. Pero este caso de Angelina Jolie es menos del 1% de la población mundial. Y muchas veces se toma la decisión con base en lo que una persona dice por un caso muy específico versus el 99% o más del resto de la humanidad. Y el otro componente del contexto es la ley que impide que haya discriminación contra el individuo, sea en el trabajo o sea en el aseguramiento de salud, por la información genética. Se llama GINA. Todo el mundo le llama GINA. Entonces, ay, GINA. ¿Quién es GINA? No, es la ley. Se llama así porque es Genetic Information and Non-Discrimination Act. No sé si han visto Gattaca, pero la conexión está ahí, ¿sí? Al protagonista de Gattaca lo discriminan porque él no es tan bonito como el otro, ni tiene él tiene un problema de visión que el otro no tiene, pero el otro tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, no puede ser astronauta, y este se moría por hacerlo. Y empiezan a trucar el sistema hasta que este se va en el cohete, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de discriminaciones, está esta ley. No sé si hay alguna versión española de esta norma. Entonces, bueno, básicamente, ahora sí, vengo a lo del estudio. Ya estamos en un contexto, ¿sí? He tomado la base de datos de la Asociación Americana de Hospitales del año 2012. Esta es una base que se va renovando cada cierto tiempo. Y una de las actividades de investigación que vamos a desarrollar con Aureliano es actualizar esto, ya al final les contaré cómo, para ver qué tipo de análisis adicionales vamos a obtener. 6.307 hospitales en la base de datos de todo el país, públicos, privados, grandes, medianos y chiquitos. Bueno, la información procesada en SPSS versión 22 y una recodificación y transformación de variables para llegar a una variable dependiente dicotómica, porque básicamente la técnica fue un análisis de regresión logística tomado el grupo completo de servicios de prueba y consejería genética como la variable dependiente. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Y si lo tiene, ¿qué factores están asociados ahí? Es una pregunta simple aparentemente, pero pues nadie lo había hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la distribución por regiones del censo en Estados Unidos. El censo tiene organizado el país en unas regiones, y entonces está aquí la región del Pacífico, la región de las montañas, que es donde yo vivo, aquí queda Utah, el lago Salado, el Midwest, el sur, Texas, Florida,
Entonces, y esto aquí, esta foto es del campus. Esta es la foto del campus de la universidad. Estas montañas de aquí son las Rockies, ahora mismo están tapadas de nieve. Está muy bueno eso allá. Y esto es un lago que queda al lado del campus. Y el campus queda en un valle entre dos sistemas de montaña. Entonces, bien bonito eso. El tipo de... Bueno, esto es para indicarle... Esto que ven ustedes en color oscuro aquí, que es en rojo, fueron las regiones que mostraron algún tipo de importancia estadística posterior. O sea, que la ubicación en la región sí contaba para efectos de la provisión de servicios. Porque si ustedes se dan cuenta, hay unos clústeres hospitalarios. Miami, por ejemplo, el sur de la Florida es uno de esos. Tiene el Jackson Memorial, tiene el hospital de la Universidad de Miami, etc. Cleveland, el Cleveland Clinic, o tienes Nueva York con la Clínica Mayo, el Mount Sinai, es decir, hay unos clústeres, Houston, ¿no? Cantidad de hospitales de Houston, sobre todo en el área cardiovascular, etc. Entonces, esa ubicación regional fue importante al final. Y cuenta, es decir, cuenta. Hay que tenerla. El tamaño también. El tamaño importa, ¿sí? Entonces, para este tipo de cosas, ser grande es bueno. Porque significa que vas a tener una facilidad para operar el tipo de tecnología que necesitas. Entonces, calculando las medias de los indicadores hospitalarios básicos, total de camas, de admisiones, los días de estancia, ¿sí? Las altas y la cantidad de recursos humanos y de técnicos especializados que tienes en ese hospital, ¿sí? Porque se trata de agrupar los factores en dos grupos. Los factores generales, que son, cualquier hospital los tiene, y los factores clínicos específicos, ¿sí? Una cosa es la administración y los recursos que el hospital necesita tener disponibles, y otra cosa es el tipo de servicios clínicos que tú estás proveyendo, ¿sí? Entonces, un hospital local, un centro de salud, no va a tener un servicio de trasplantes, ¿verdad? Entonces, claro, el servicio de trasplantes será para un hospital con una complejidad determinada. Y, bueno, aquí, identificando las correlaciones bivariadas, coeficientes de determinación, para ver si era que estas variables de alguna manera estaban altamente correlacionadas. Pues la correlación más grande que encontré con tamaño de efecto del 25% fue con el total de admisiones. Es decir, realmente las variables no están correlacionadas. Si la correlación más alta con tamaño de efecto fue esta, entonces digamos que estamos trabajando en un ambiente relativamente confortable desde el punto de vista estadístico, de que no vamos a tener problemas de colinearidad ni nada de eso. Y lo mismo con los servicios clínicos. Máximo 30%. ¿Sí? Y entre ellos, ustedes saben la matriz de correlación, ¿no? Entonces, empieza a correr y empieza a ver y bueno, estamos ok, no hay problema. Y aquí están con las notas, con la significancia estadística, qué tan importante fue, etc. Y el tipo de hospital, si era un hospital universitario, si era un hospital que estaba en una zona rural o urbana, el tamaño, y si tenía o no instalado el sistema de registro electrónico de datos o las historias clínicas electrónicas. ¿Por qué es importante? Porque si estamos trabajando temas de tecnología, nosotros necesitamos integrar la información de estas pruebas, que son altamente complejas, en el sistema, en el sistema electrónico, para que la utilización, consulta y apoyo para la toma de decisiones clínicas sea lo más eficiente posible. Entonces, es mucho más útil si el hospital tiene acceso a un sistema de registro electrónico de información que en uno que no lo tiene. Porque ustedes saben que en Estados Unidos apenas se está montando este sistema electrónico, se está migrando del ICD-9 al ICD-10, pues el resto del mundo va en el 11, pero por las relaciones que hay entre aseguradores, hospitales, etcétera, apenas se ha acordado tomar como estándar el sistema de clasificación internacional de enfermedades de la versión 10. Aquí ya estamos en el 11, ¿verdad? Ya se está usando el 11 en los hospitales, registro de codificación de enfermedades y de intervenciones, procedimientos, etc. Me corrigen si estoy equivocado, por favor.
Y a la prueba de independencia. Entonces, para ver, ok, entonces ya vemos que las pruebas de independencia dan mínimo por encima de las pruebas de correlación. Entonces, estamos fantásticos, ¿sí? En términos estadísticos, ustedes saben que nada es perfecto, nada es 100, nada es 0. Entonces, bien, porque estamos en el lado seguro del asunto. 55, independencia, 35, miren la más baja, cuidado intensivo de adultos. Entonces, está ok. Y estos son los resultados de la regresión logística. No los quiero marear con todo ese montón de números. Igual la presentación queda disponible, ¿verdad? Lo pueden consultar en el detalle de cada uno. Básicamente los factores generales: región, tipo de propiedad, ingreso del hogar. Esto es un proxy porque el survey no incluía la información de los usuarios, pero allá la información está organizada por códigos postales. Entonces yo tomo, por ejemplo, el código postal donde está localizado el hospital. Me dice, el survey de los hospitales me dice más o menos cuánta población viene de ese código postal. Entonces yo puedo asumir con cierto grado de confianza que el ingreso promedio de los hogares que están en ese código postal va a ser el ingreso promedio de los pacientes de ese hospital. Lo tomo como proxy con beneficio de inventario, pero me sirve, ¿sí? Y el tipo de instalación que tengo en cuanto a recursos humanos y recursos clínicos. Y solamente he incluido los que tienen algún tipo de significancia. Básicamente, bueno, los parámetros de la regresión logística, como es mandatorio, obligatorio reportarlos para ser transparentes y para hacer un buen reporte estadístico, ¿verdad? Y, bueno, nuestro Cox-Snell 40%, Nagelkerke 60.3, una correcta clasificación del 88.2, o sea que digamos, pasé el examen, me fue bien, y una resultado estadísticamente significativo para todo el conjunto del modelo de regresión logística. Entonces, bueno, ¿qué conclusión me queda después de haber corrido toda esta información? Bueno, en primer lugar, que el estudio exploratorio, sí mostró una fuerza de asociación entre la disponibilidad de servicios clínicos que necesitan intensivamente de tecnología y de personal calificado con la provisión de este tipo de servicios. O sea, aparentemente sería de perogrullo, ¿verdad? Bueno, estos servicios son como complejos y toda la cosa, pero es que las condiciones del hospital tienen que llegar ahí, tiene que ser de lógica, ¿verdad? Factores asociados en términos generales fueron la localización del hospital y el tipo de propiedad. Porque si usted está localizado en una zona de clúster hospitalario, cuando uno de estos hospitales monta una tecnología de punta, los demás van a correr inmediatamente a montar tecnología de punta porque no se pueden quedar detrás. En el paraíso del dios dólar, toca correr a competir. Especialmente si usted está recibiendo gente que viene de todo el mundo buscando estos hospitales que tienen la última tecnología. Y por eso son tan costosos, ¿verdad? Lo otro, entonces la provisión de los servicios está influenciada definitivamente por algunos servicios en particular. Primero, oncología. Y todo lo que va conectado con oncología. En segundo lugar, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crítica, sea de adulto o sea de niño. Unidad de cuidado intensivo del adulto, unidad de cuidado intensivo neonatal, unidad de cuidado intensivo cardiovascular, unidad de cuidado intensivo neurológico. Todas esas unidades de cuidado intensivo quedaron comprimidas en una gran masa llamada servicios de atención a los pacientes críticos. Y es definitivamente un factor importante a considerar. Y obviamente la disponibilidad, en especial, ni siquiera de los médicos, de las enfermeras y de los farmacéuticos del hospital. Y en muchas de estas pruebas, especialmente las farmacogenómicas y el manejo de las pruebas de diagnóstico, ¿cómo le llaman aquí? Al companion diagnostics, que son el complejo o la díada esta entre la prueba y el medicamento. Por ejemplo, para la warfarina, entonces yo sé si la persona tiene una probabilidad de hacerme una reacción a warfarina, entonces yo puedo buscar un sustituto, ¿verdad? Porque ustedes saben que el margen terapéutico de la warfarina es bien estrecho. Pasarse de dosis es muy fácil y la gente hace unas hemorragias terribles. Un gran amigo que murió era
debió sufrir un reemplazo valvular y él estaba en warfarina y a veces de pronto estábamos hablando y empezaba a sangrar. Porque los niveles son tremendamente inestables. Entonces, en una medicina como esta, la prueba para saber si la persona es sensible o extremadamente sensible al medicamento es supremamente importante. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y, obviamente, que una consideración de política sanitaria y de decisión técnica en la gestión sanitaria es el fortalecer, ¿cierto?, la disponibilidad de este tipo de servicios. Por ejemplo, yo no sé cómo es el panorama en España, pero sí me gustaría saberlo. O sea, sí me gustaría por lo menos intentar hacer algo similar con datos de los hospitales españoles y poderlo comparar, ¿cierto? Sería interesante. Bueno, ¿y qué es lo que piensa la gente? Tú no quieres, a ti no te importa si la prueba es gratis que yo sepa la información, pero a ella prefiere pagar 1.000 euros y que yo no lo sepa, porque solo el doctor Aureliano lo puede entender. Sí es claro ese ejemplo ahí entre preferencias y no solamente lo que piensa el paciente, sino lo que piensa el administrador, qué piensa José Luis, qué piensa, en fin. En términos de perspectiva, lo que piensa Joan Carles, ¿verdad? Suponiendo que él sea el rector del sistema sanitario andaluz. Ese es un agente, un actor importante dentro del sistema. Entonces lo que piensa el actor de la gobernanza, el que rige el sistema es importante también. Bueno, entonces, ¿qué limitaciones? Bueno, evidente, un estudio exploratorio basado en análisis secundario de datos, el tipo de pregunta y la variable dependiente. Entonces, para facilitar el análisis, porque esto, imagínense 6.000 hospitales con 3.000 columnas de información hacia la derecha, eso es inmanejable. Entonces yo decidí hacer una combinación de servicios de prueba genética, genómica y de consejería genética en una sola variable. Que me diga, ¿lo tiene o no lo tiene? La hago dicotómica. Como tengo la ventaja de que es una base de datos grande, con 6.000 y pico de hospitales, bueno, una cosa por la otra, ¿verdad? Entonces me da, digamos, un margen de manejo estadístico para yo poder llegar a una conclusión que sea lógica y soportada en esta evidencia. Una limitación es solo un año de datos. Entonces, acá con Aureliano estamos pensando ya en trabajar una ampliación de este estudio, trabajar ya un panel de datos con un grupo de años que ya vienen, digamos, antes de ayer le mandé un email a la gente esta de la Asociación de Hospitales a ver qué onda, ya tienen listos los CDs con la información de este año y de este otro año para yo poder hacer lo mío, cuánto me vale eso, en fin. Todo lo que es un proceso de investigación, ¿verdad? Vamos a buscar el acceso a los datos, etc. Probar, separar las variables, en vez de hacerlo una regresión simple, hacerlo una regresión múltiple, a ver si es que, por un lado, las pruebas genéticas y la consejería van en la misma dirección o tienen un comportamiento divergente, en fin. Trabajar el panel de datos con efectos fijos y hacer los análisis de costo-beneficio, costo-efectividad para ver si esto sirve y qué tanto cuesta. Porque yo no lo sé, yo sé que algunas pruebas son extremadamente costosas, pero ustedes saben que el costo depende, ¿sí? Si yo pago el taxi para que me lleve a Algeciras para tomar el bote a Ceuta, eso es un costo, pero si el beneficio de ir allá supera con creces eso por 10, 12 veces, pues por supuesto para mí, aunque sea alto pagar, no sé cuánto valdría eso, un taxi a Algeciras y cuánto valdría el bote a Ceuta, pero pongámosle 1.000 euros. Yo puedo decir, por esos 1.000 euros yo prefiero ir a Ceuta, salir ya, que el taxi me recoge y me lleve, porque tengo algo que hacer que me va a representar a mí un regreso de 10.000 o de 12.000. Entonces, ese tipo de consideraciones como preguntas de investigación. Finalmente, este tipo de reflexiones que Alexander y Van Dijk hicieron en el 2006, referente a todo lo que viene ahora, este específico con relación a las pruebas de transmensaje neonatal, pero muy pertinente porque el grupo neonatal es el grupo más vulnerable, son los que menos opinión tienen.
¿Qué nos dice un recién nacido? Solo llora, ¿verdad? Entonces, que vamos a ir expandiendo el potencial para expandir los test. Y esto dicho en el 2006 y ahora estamos en el 2015 y esto sigue siendo válido. Y ya tenemos una cantidad de pruebas disponibles. ¿A cuáles niños vamos a tamizar? ¿A cuáles los vamos a buscar identificación temprana de estos problemas? ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando los identifiquemos y confirmemos que sí realmente están enfrentando la posibilidad de una condición? Y que posiblemente vamos a llegar a lo contrario. No es que vamos a buscar cuáles sí vamos a probar. No, más bien es lo contrario, cuáles no vamos a probar. Porque si ustedes se imaginan, ¿para qué vamos nosotros a probar Alzheimer y Huntington en un recién nacido? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Eso habrá tiempo después para probarlo. Es ese tipo de preguntas y ese tipo de decisiones que solo el futuro, como seres humanos racionales y pensantes y como sociedad, tomemos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo nada más quería hacer una puntualización. Esto de la ética se maneja diferente de un sitio a otro, pero la privacidad de los individuos es tan sagrada aquí como allá. Es cierto que se puede entrar a las bases de datos de la historia clínica y todo eso, pero cuando utilizamos o queremos utilizar la información de la historia clínica de un grupo de personas, tenemos que pedirle un consentimiento informado para protegernos ante la ley de protección de datos. Oh, es que se llama, ok. Ok, entonces aquí se llama Ley de Protección de Datos, muy bien. Ley orgánica de protección de datos. Ley orgánica. Significa que es una ley que cubre todas las dimensiones de la ley, ¿cierto? Sí, yo no soy abogado, pero de pronto... Ok. Es el nivel, solo por debajo de la Constitución. Ok. Ya ves, es que yo le aprendo aquí al profesor. Él me enseña de eso. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario?